Bueno, en este vídeo os voy a hablar de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, que es una de las autoras más leídas después de Cervantes y escribió obras mayores que eran histórico y biográficas y luego doctrinales. Y luego obras menores que eran biográficas, doctrinales, praxis, teresiana y miscelánea. Los libros que escribió fue el Libro de la Vida, el Libro de las Fundaciones, Camino de la Perfección, Castillo Interior o Moradas, que ese es el más conocido, que hay 7 moradas. Luego escribió Cuentos de Conciencia, Meditaciones sobre el Cantar de los Cantares o el Sira Sirín, Exclamaciones del Alma a Dios, las Constituciones, Cómo organizar un convento, el orden de la casa espiritual, los ayunos, la clausura, oficios, epifanías, difuntos, oficios de cada cual, diferentes clases de culpas, grave, leve, media, grave, gravísima, etc. Luego poesías también escritas, que dentro de las poesías que tenían era Vivo sin vivir en mí, Vuestra soy, para vos nací, Exaltación de la cruz, Coloquio del amor, Ya no duerman, no durmáis, Camino para el cielo, Decisión del corazón y Nada te turbe. Esto es un ejemplo de las obras de la Santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Y os voy a empezar a hablar de la primera obra, que es La vida. Cuenta experiencias y fenómenos sobrenaturales vividos. Lo hizo por obligación de sus confesores y expone experiencias vívidas y las explica con palabras para que todo el mundo lo entienda. Se ha de explicar que el contexto histórico es que estaban en el siglo XVI y se reflejan los acontecimientos de la Iglesia de la época, la influencia de la Inquisición, el prestigio de las órdenes religiosas, sobre todo los dominicos y los jesuitas, el clero, los predicadores, los monasterios y alguna explicación sobre costumbres de la alta sociedad. En uno de sus libros habla de la práctica de la oración mental, que dice que es el remedio a los males del mundo y con la oración mental se consigue la total comunicación con Dios. Sus visiones, fenómenos, revelaciones, la presencia de Dios en su alma interior. Explica de manera clara, con lenguaje del siglo XVI, los fenómenos sobrenaturales que le acontecen, dando a conocer al mundo, su mundo y el mundo de Dios, y la comunicación alma-Dios que le llevan a una felicidad plena. Luego tenemos el libro del Castillo Interior o las moradas, que habla de la oración como alimento de las almas. Y empieza a explicar pues, que hay 7 moradas y en cada morada pues, explica una serie de cosas. Entonces, en la primera morada habla de la hermosura del alma, de los bienes recibidos de Dios y que la oración lo puede todo, que es la puerta principal para entrar al castillo interior, que dice ella. Luego las moradas segundas, que hay que preservar la oración e ir en contra de los demonios. Las moradas, esto es como un resumen, porque es muy largo, se tiene que leerlo todo para poder comprender la profundidad de las palabras de la santa. Luego las moradas terceras, al estar en un desierto, pues falta seguridad. Se refiere al desierto, al vacío, cuando se empieza a orar y que Dios nos prueba a ver si se insiste en llevarlo a cabo. Siguiendo con las moradas, en la morada cuarta, pues dice que hay que orar con alegría, dando a Dios gracias por lo recibido para recibir más. La oración se tiene que hacer en recogimiento, en un lugar tranquilo, para poder hacer una conexión con Dios. En la quinta morada dice, la oración se une el alma con Dios y se ha de obviar al diablo, es decir, los pensamientos externos que pueden evitar que sea una oración limpia y producir injerencias internas en la mente. Entonces, cuando se ora, el alma queda vivificada, renovada, engrandecida con la oración. En las moradas sextas, cuando Dios te da cosas, más trabajo acarrea, dice. Habla del éxtasis en la oración que conlleva luego grandes beneficios. Habla de la alegría que tiene con Dios en sí y las bendiciones que recibe. Cuando se comunica con Dios mediante visiones, con ella, se comunica también mediante sueños y luego también de modo intelectual. Y luego en las moradas séptimas habla de la diferencia entre el amor espiritual, el matrimonio espiritual con Dios, y Dios hace lo mejor para todos. Y los efectos en la oración es lo mejor para el alma de cada cual. Esto es un resumen de un poco de la obra de Santa Teresa de Jesús por Ávila y por Castilla. Este es el primer capítulo. Los siguientes capítulos iré contando más. Dadme un like.